Padre Celestial, que su morada es en los cielos, pero que también está con nosotros en este momento, tan cerquita como nuestro Padre que es, que no deja a sus hijos, que está al tanto de sus hijos. Señor, aquí hay hermanos y hermanas que levantaron sus manos, ya sea en señal de agradecimiento, ya sea en señal de un pedido, de algo que está interrumpiendo sus vidas. Y han expresado, Señor, mis hermanos, que necesitamos urgentemente la ayuda divina. Esta situación que estamos pasando, llámese de matrimonio, llámese de hogar, llámese de finanzas, llámese, Señor, de una vida más consagrada, llámese, Padre, de enfermedades. Como médico de médicos, usted atiéndalos. Las oraciones que mis hermanos elevan. Pero también allá, nuestros hermanos, donde quiera nos están sintonizando, también han escrito, Señor, su oración, suplicando por diferentes situaciones que están pasando, diferentes pedidos. Por lo cual también la iglesia entera nos unimos con ellos y esperamos, Señor, que usted cumpla todos estos pedidos, no sin antes respetar su voluntad, Padre. Gracias, Padre. Y en estos momentos tan solemnes, Señor, no sé ni cómo salir, ni cómo entrar en su palabra, pero usted sí puede ayudarme. Amén. Y espero, Señor, que su gracia me acompañe. Y si aquí dentro hay personas con perjuicio o con ciertas cosas, por favor, Señor, quítela de cada corazón. Si hay una distracción que el enemigo vaya a hacer, porque de acuerdo a su mensajera en el conflicto de los siglos, dice que aún en las iglesias hay ángeles malos y Satanás también está presente. Padre, que también usted reprenda al enemigo. Por favor, Señor, que su nombre sea glorificado y sea exaltado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarlos a el libro de Apocalipsis antes de iniciar nuestro estudio, que le hemos titulado Llamados a ser reparadores de portillos. Quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8 dice: otro ángel le siguió diciendo, o sea, el segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Note que dice que has hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. ¿Se libra aquí Estados Unidos? No, no se libra. Hermanos, esta semana han pasado sucesos importantes que como atalayas debemos de elevar la voz en contra de ellos. Sabemos que aún desgraciadamente nuestra nación está mezclando, en tanto que en su moneda dice "In God we trust", por otro lado está adorando, está idolatrando, está haciendo cosas que no son agradables a la vista de Dios. El presidente y muchos adoraron en el Halloween, hicieron fiestas. Pero lo más triste para mí, mis hermanos, es que las iglesias que profesan ser cristianas, más del 70% de ellas también celebraron Halloween, desgraciadamente. Y yo personalmente iba en el 20, el domingo pasado, entre semana,
Y el domingo pasado ya entre ese entonces estaban en celebraciones, había iglesias con calabazas, con muchas cosas, juegos para los niños y cuánta cosa ahí. Hermanos, Babilonia ha caído. Pero debemos no solo de estar a la expectativa de estos acontecimientos, de la apostasía que se está llevando en las iglesias nominadas o llamadas cristianas, pero también debemos de poner el ojo a nosotros. Por eso nosotros esta mañana le hemos titulado al tema llamados a ser reparadores de portillos. Vayamos al libro que se leyó, al libro de Isaías, y nos vamos a detener un poco ahí en el versículo 12 del capítulo 58. Isaías 58, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los tuyos edificarán, y serás llamado reparador de portillos. Llamados a ser reparadores de portillos. Porque si bien es cierto, aunque no nos ha infiltrado el Halloween, nos han infiltrado otras cosas. Y tenemos que hacerle frente. ¿Quiénes eran en la antigüedad llamados los reparadores de portillos, mis hermanos? Eran aquellas personas que reparaban las grietas o portillos que se hacían en las murallas. En este caso, las ciudades antiguas mayormente estaban amuralladas. Estas personas debían de verificar que no hubiese ningún portillo donde el enemigo pudiera atacar y entonces la ciudad ser sorprendida. Me llama la atención que el mensajero del Señor, o sea el profeta Isaías, toma esta ilustración conocida en su tiempo y la aplica en un sentido espiritual. Es interesante que el profeta Isaías hace esto. Y saben, hermanos, uno de los que hicieron una restauración espiritual en el pueblo de Dios fue el siervo Nehemías. Como dice la mensajera del Señor acá, la restauración espiritual de la cual fue símbolo la obra realizada en tiempos de Nehemías se halla eslabonada en estas palabras de Isaías: y los tuyos edificarán los desiertos antiguos, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado restaurador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Profetas y Reyes, página 500. Nehemías, hermanos, fue llamado un gran reformador de portillos. Es por eso que vamos a estudiar parte de su libro. En el capítulo 1 nosotros encontramos que este siervo estaba en Susa, la capital, y escucha malas noticias del pueblo. Escucha que Jerusalén está derribada. Escucha que hay apostasía en el pueblo. Pero el siervo le nace por el Espíritu ir para restaurar los portillos o levantar los cimientos de esta ciudad. Pero saben, se dio cuenta que los portillos de la fe estaban en ruina también. Se encontró que los portillos de la fe estaban del pueblo derrumbados.
Solo tenía dos opciones al llegar allá: unirse con la apostasía o ir en contra de ellas. Y a veces, hermanos, es más fácil unirse. Pero nosotros no hemos sido llamados a unirnos. Ya hemos sido llamados a ser reparadores de portillos, restauradores de calzados, para habitar. Quiero decirles que el estudio que este gran reformador hizo, este siervo, vamos a notar que hoy también lo necesitamos. Nos vamos a concentrar en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Por favor, no lo pierda, porque allí vamos a ampliar nuestro estudio de esta mañana. El libro de Nehemías, capítulo 13. Y nos vamos a mirar que uno de los portillos que estaba destruido, mis hermanos, era que el liderazgo había hecho alianzas con los enemigos de Dios. Leamos los versículos 4 y 5 de Nehemías 13. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas y los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacrificios. Aquí vemos que esta alianza, este hombre se permitió usar utensilios sagrados o lugares sagrados para un uso común, para hacerle una habitación a su querido amigo, nada más y nada menos que Tobías. Ah, mis hermanos, ¿quién era Tobías? La sierva del Señor, hablándonos más acerca de esto, nos dice: mediante alianzas matrimoniales se habían creado amistad entre el sumo sacerdote Eliasib y Tobías el amonita, acérrimo enemigo de Israel. Como resultado de esta alianza profana, Eliasib había permitido a Tobías que ocupase una dependencia del templo, hasta entonces utilizada como almacén para los diezmos y las ofrendas del pueblo. Mayores de las citas están desde Profetas y Reyes, 400, tal vez algunas no las diga, pero están ahí en ese libro. Él ya se había pronunciado en cuanto a estas alianzas ilícitas, hermanos. El Señor, a través de su siervo Moisés, había dejado claro en cuanto a esto. Vamos a ver al libro de Deuteronomios, capítulo 23. El libro de Deuteronomios, el capítulo 23, versículo 3 y 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 6. No procurará la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Así es de que nosotros aquí vemos que el Señor se había manifestado claro en cuanto a estas alianzas. Ahora, cuando el sacerdote Eliasib, mis hermanos,
unió lazos de alianza con Tobías, el acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Saben que Nehemías no estaba ahí. Él había ido a Persia, retornado a Persia, pues los versículos nos dicen ahí. Pero cuando se enteró este siervo, ¿qué sintió? ¿Qué sintió cuando supo de esta alianza? ¿Qué fue lo que sintió? Vamos a continuar quedándonos allí, ¿verdad? Ya que este es nuestro estudio tema. En el versículo, vamos a ir al versículo 8 y 9. Y me dio en gran manera, me dolió en gran manera, y arrojé todas las muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de Jehová, de Dios, las ofrendas, el incienso. ¿Qué fue lo que sintió este siervo? Dolor, tristeza. ¿Cómo puede ser que un líder esté haciendo este tipo de alianzas con un acérrimo enemigo de Dios? Sigue diciendo la pluma inspirada. Cuando Nehemías volvió de Persia, supo de la audaz profanación y tomó prestamente medidas para expulsar el intruso. Sigue diciendo, se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No solo penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaron con su presencia las mismas dependencias ¿de qué? Del templo de Jehová. Ahora, ¿será que la historia se repite? ¿Será que también en nuestro tiempo se han infiltrado males dentro del templo de Jehová? ¿Cómo no? Por ejemplo, ya vienen unas fiestas muy deseadas y lamentablemente por adventistas del séptimo día, donde se pone el arbolito, donde se ponen las luces adornadas, la estrella, donde se ponen los pesebres, el niño ahí, no sé cuánta cosa, donde se ponen incluso hasta animales. ¿Será que también se han contaminado las mismas dependencias del templo? Oh, mis hermanos, nomás nosotros porque no tenemos un lugar donde propio, pero aquí no se miraran ni siquiera tapadas cosas. Y podríamos poner la santa ley de Dios o cosas que agraden al Señor. Pero se han quitado la santa ley de Dios, se ha quitado el logo, en algunas iglesias el logo de los 3 ángeles para ponerse otras cosas. Ahí podemos ver que también estamos en la misma situación de aquel entonces de este siervo. No solo para esto, también cabe recalcar este consejo que se encuentra en el libro de Ezequiel. No pierdan de vista Nehemías 13. Pero vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Un llamado de parte del Señor a estos líderes, a nosotros como líderes. 22 y 26 de Ezequiel dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinción, ni distinguieron en inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, ¿qué dice? Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Otro de los portillos, mis hermanos, y es lamentable que esto
estas clases de tipo de fiestas se hagan en qué día. Por eso dice el profeta, y de mis días de reposo. Mayormente se hacen ¿en qué? En sábado, en el día del Señor. Ahora vayamos continuando con los portillos que estamos viendo que este reformador reparó. Otro de los portillos que estaba derrumbado por causa de esta apostasía en los días de Nehemías era que muchos habían dejado sus cargos y responsabilidades en el ministerio. Aún el pueblo mismo, mis hermanos, ya había dejado de traer los diezmos y las ofrendas de Jehová. Leamos el libro, ahora nos vamos a concentrar en el versículo 10 al 12. 10 al 12. Encontré asimismo las porciones. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y los almacenes. Habían huido porque no había paga. En otras cosas, la administración de estas ofrendas también se le estaba dando una mala administración, tal vez, porque miren lo que la mensajera del Señor dice aquí. No solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Este propendía a desalentar la liberalidad del pueblo de Dios. Sigue diciendo: habiendo perdido su celo y fervor, le costaba mucho pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista, y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficientes recursos, habían dejado de la obra de Dios para trabajar en otra parte. Me llama la atención la diapositiva anterior, porque quisiera relatar: no solo se había profanado el templo, sino que dice, sino que se le había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Otra vez aquí, mis hermanos, hay un paralelismo, porque hoy también se está dando una aplicación incorrecta a los recursos del Señor. En el adventismo moderno, me da tristeza decirlo, llamado las asociaciones o conferencias general. Yo no lo digo, mis hermanos, aquí les voy a poner información. La revista llamada Adventist Today, publicada el 28 de febrero del 2018, dice así: la Unión Noruega de la Iglesia Adventista ha pedido a la Asociación General que termine con sus inversiones en corporaciones que producen armas. El pedido fue realizado en una declaración del presidente de la Unión Noruega, Víctor Myers. Sigue diciendo: el pedido fue realizado luego del reciente descubrimiento de que la Asociación General ha poseído durante años acciones en varias
en varias industrias armamentísticas. En la declaración, Mayer dijo que es completamente inaceptable que la Iglesia Adventista sea dueña de acciones en compañías conectadas directa o indirectamente a industrias de armas. Adventist Today, febrero 28 de 2018. Como vemos, se le está dando una mala administración a los recursos del Señor. En los días de Nehemías, el pueblo había perdido la confianza. En nuestro tiempo el pueblo ha perdido y está perdiendo la confianza también. Bueno, avancemos. Otro de los portillos, mis hermanos, que había sido derrumbado en los días de este siervo, era en la institución del matrimonio. Se estaban haciendo muchas uniones en yugo desigual, y por causa de esto, la fe pura se había mixteado con paganismo. Dice la sierva del Señor acá: luego Nehemías dedicó su atención al peligro que nuevamente amenazaba a Israel por causa de los casamientos mixtos y del trato con los idólatras. Escribe el profeta. Leamos el libro de Nehemías. Ahora vamos a leer el 23 del mismo capítulo, de 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado ¿qué? Mujeres de Asadón, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Adón, porque no sabían hablar, hasta el idioma se les había olvidado, mis hermanos. No sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, e hiré a algunos de ellos, y les arranqué los pelos. ¡Wow! Y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas y vuestros hijos, no le daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Era tanto el celo de este siervo por la causa de Dios, mis hermanos. ¿Y por qué tan grande celo de parte de este siervo? Veamos lo que la mensajera del Señor dice. Estas alianzas ilícitas ocasionaron gran confusión en Israel. Ahora entendemos por qué. Porque algunos de los que las contraían eran ¿qué? Eran de posiciones encumbradas. ¿Qué más? Gobernantes, a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos, previendo la ruina que aguardaba a la nación. Si se dejaba subsistir este mal, Nehemías razonó. Leamos los versículos 26 y 27. Nehemías razonó y dijo, el mismo capítulo, no se salgan del capítulo, mis hermanos, 26 y 27 dice, y ahí también nuestros hermanos lo están poniendo en la pantalla. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que, miren la razón, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar, ¿quiénes? Las mujeres extranjeras,
O sea, el siervo llama la atención a lo pasado para que entendiesen estos líderes. Sigue diciendo, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. La sierva del Señor agrega, cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia. Note, mis hermanos, se les despertó la conciencia, no por sentimientos, no por algo otra cosa, sino por la palabra de Dios que les hablaba al uso de la razón. Eso es lo que está haciendo Dios en esta mañana con nosotros, llamándonos a razonar también. Vamos a entrar más en detalle en esto. Dice, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. ¿Saben que hay también, desgraciadamente, mis hermanos, hoy también se ha abierto este portillo en la institución del matrimonio? Se ha abierto este portillo. El consejo en cuanto a los casamientos mixtos no es menos requerido hoy que en los tiempos de este gran reformador. La palabra del Señor nos dice en el libro de Segunda de Corintios. Vayan conmigo a Segunda de Corintios. Les dije que no pierdan Nehemías 13, por eso mantengan un papelito o algo ahí. Segunda de Corintios. Ya que el consejo no es menos hoy que en ese tiempo, es importante. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15 dice la palabra del Señor: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, está cuestionando. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Este es un consejo inspirado y debe de tenerlo bien en cuenta, mis hermanos, tenerlo bien en cuenta nuestros jóvenes hoy. No puede haber unión matrimonial en yugo desigual, al menos que se pongan ¿qué? De acuerdo. ¿Qué dice Amós? Capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? De manera que en yugo desigual no se puede. Y vamos a ver y a leer este consejo de la mensajera del Señor, dando más luz a este versículo que acabamos de leer. Estos dos versículos especialmente. Nadie que teme a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. ¿Andarán dos juntos si primero hubiesen puesto de acuerdo? La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sigue diciendo: sirven a dos señores, entre los cuales la concordia, como leíamos allá,
en lo que decía el apóstol Pablo, la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, no porque tú digas, no, pero es que este no va, no mata, no ha robado, no esto otro. Cuidado, jovencita, cuidado, joven. No es eso. La mensajera aquí dice, por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Y esto está en Mensaje para los Jóvenes, página 327, párrafo 2. Noten lo marcado allá abajo. La influencia de una cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Por eso es importante que primero se pongan de acuerdo. Y no en el sentido de que, no, pues yo a mi iglesia y él a su iglesia. Yo mi fe y él su fe. Y si podemos casarnos, ¿por qué no? Nos podemos casar. No es eso. No es eso de ponerse de acuerdo. En ese sentido, no. Sino que el inconverso se debe de unir. El inconverso se debe de unir primeramente ¿a quién? A Jesús. Debe de convertirse. La inconversa debe de convertirse primero. Pero si ambos inconversos se unieron, pues sin conocer la luz, porque hay casos así, y uno llega, y a uno le llega el conocimiento de la verdad, pues sé que algunos casos así son. ¿Qué nos aconseja la mensajera del Señor en cuanto a esta situación? Veamos. El que contrajo matrimonio antes de convertirse, tiene después de su conversión mayor obligación de ser fiel a sus cónyuges, por mucho que difieran en su convicción religiosa. Sigue diciendo, sin embargo, las exigencias del Señor deben estar ¿qué? Encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan ¿qué? Pruebas y persecuciones, que sé que muchos lamentablemente están pasando esta situación, porque le llegó la luz antes de conocerlo, le llegó esto. Y sigue diciendo, manifestada en un espíritu de amor y mansedumbre, esta fidelidad puede influir para ganar ¿qué? Al cónyuge incrédulo. De ejemplo de que usted ha conocido la luz en la casa, donde quiera usted se encuentre con su cónyuge, y verá que eso atraerá a esta persona. Esto es en cuanto a los que conocieron la luz en el proceso del camino. Pero los matrimonios entre cristianos incrédulos, sabientes, está prohibido por la palabra de Dios. Y no lo digo yo, dice la ley y el testimonio, como lo estamos viendo. La palabra del Señor y los testimonios del Espíritu, profecía. Dice la palabra del Señor, mensaje para los jóvenes. Ahora la 327, párrafo 3. Pero el matrimonio de cristianos con infieles está ¿qué? Está prohibido en las Sagradas Escrituras. El mandamiento del Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren, esto es importante para nuestros jóvenes, para aquellas personas que están en este proceso de buscar pareja, ya que en el tiempo de la mensajera del Señor
Ella tuvo que enfrentar esta situación también y tuvo que escribir a ciertos individuos o individuas cartas. Y estas cartas son para cada uno de ustedes en este momento. Por ejemplo, en el libro Cartas a Jóvenes Enamorados, que es en donde vamos a leer las dos porciones, Cartas a Jóvenes Enamorados, en la página 83 en adelante, dice: querida Rosa, he sabido que estás pensando ¿qué? Casarte con un hombre que no es creyente. Noten que esta muchacha ya estaba haciendo ¿qué? Planes de casarse, pero este hombre era ¿qué? No era creyente, era inconverso. No puedo escribirte ahora una carta larga, pero quisiera decirte que si das este paso, estás apartándote de la clarísima prohibición de la palabra de Dios que ya vimos en Primeras de Corintios capítulo 6 en adelante. Dice: y no puedes esperar a reclamar sus bendiciones sobre una unión tal. Todas las promesas de Dios están condicionadas ¿a qué? ¿A qué, muchachos? ¿A qué, jóvenes? A la obediencia. Otra carta: querida Laura, he sabido que piensas casarte con alguien que no está unido contigo en la fe religiosa, y me temo que no has pensado cuidadosamente este asunto tan importante antes de dar un paso que ha de ejercer una influencia sobre toda la vida futura. Te ruego que estudies el asunto con oración y reflexión. Por ejemplo, ¿resultará esta unión, esta nueva relación en fuente de verdadera felicidad? ¿Te ayudará en la vida cristiana? ¿Agradará a Dios? ¿Será el tuyo un ejemplo para otros? Oh, mis hermanos que están aquí, los que nos están viendo, son cartas que la mensajera mandaba, preocupada por estas clases de uniones. Ah, mis hermanos, pero qué bueno fuera que el enemigo solo nos hubiera echado este portillo, sino que tristemente en este tiempo ya no solo es en esto, sino que en el pueblo que profesa esperar la venida del Señor ha entrado una epidemia de divorcios, adulterio en los matrimonios que tienen la luz. Hay muchas fornicaciones, mis hermanos, muchas fornicaciones en uniones libres, o sea, que están juntos sin casarse. Sí. Oh, mis hermanos, hay mucha infidelidad visual. Usted sabe a qué me refiero. Esas plataformas. Los esposos le son infieles a la esposa, o la esposa le es infiel al esposo. Es fácil serles infiel. El enemigo ha lanzado sus redes para entrampar a cuantos pueda. Y saben, mis hermanos, nadie está exento, nadie de esto. Y aquí viene aquel versículo que dice que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Yo debo de ver que no caiga. Usted debe de ver que no caiga, porque nadie está exento.
Pero por si alguien ha caído, hermanos, hoy la gracia se extiende y la oportunidad de renovar los pactos matrimoniales que hicimos una vez delante de la presencia de Dios. Hoy es un tiempo de renovar esos pactos. Hoy es un tiempo de buscar a la esposa, de buscar a los hijos, de redimir el tiempo, porque el tiempo es corto. No nos vaya a encontrar la venida del Señor en esta clase de movimientos y sea demasiado tarde para nosotros. Esto es crítico y es serio. Ha de ser que pongamos, hermanos, a no ser que pongamos también en práctica el consejo dado por nuestro Padre cuando estuvo en esta tierra. Vamos al libro de Mateo. Ese consejo que el Señor Jesús nos da. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad, porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero ¿qué dice? La carne es débil. Mi hermano, mi hermana, tú sabes que la carne es débil. Tú lo sabes. Por eso es que el Señor nos aconseja: velad y orar, para que no entréis en tentación. Y tú dices: pero el espíritu está presto. El espíritu está presto a ayudarnos. Y debes de entender que la carne es débil. La carne es débil. A menos que hagamos el consejo que Cristo Jesús nos da aquí, hermanos, no nos mantendremos. Dios nos ha dado las herramientas para subsistir en esta época mala y perversa. Todos los matrimonios adventistas del séptimo día no solo deberían de tener este libro, sino leerlo. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Todo matrimonio adventista debería de leer ese libro. Ahí tenemos las herramientas. Este es el testimonio de Jesús para su iglesia en nuestro tiempo. Él quiere que se mantenga puro y santo el santo estado del matrimonio. Terminamos ese portillo, pero ¿qué otro portillo había sido desterrado en los días de Nehemías? Vayamos yo me tengo que regresar, pero ustedes yo sé que tienen ahí ya un papelito o algo, porque les dije que no perdieran. Ahora vamos a concentrarnos, mis hermanos, en el versículo 15 al 18. ¿Qué otro portillo estaba derrumbado en los días de este siervo Nehemías? En aquellos días vi en Judea, ¿a quién? A algunos que pisaban el lagar en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en días de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las porciones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judea, y ellos les compraban, mis hermanos, en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judea y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Mis hermanos, qué fuerte mensaje les dio este mensajero. La mensajera del Señor dice que esto era otro resultado de las alianzas con los idólatras. Miren,
Otro resultado de las relaciones con los idólatras era el desprecio en que se tenía el sábado. O sea, la señal que distingue a los israelitas, que distinguía a los israelitas de todas las demás naciones como adoradores de Dios verdadero, del Dios verdadero. Nehemías comprobó que los mercaderes y traficantes paganos de la comarca venían a Jerusalén y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar. ¿En qué día? En sábado. Sigue diciendo, algunos no los habían podido persuadir, o sea, se mantenían algunos firmes, pero miren, al sacrificar sus principios, pero otros habían transgredido y participado con los paganos en los esfuerzos de estos para vencer los escrúpulos de los más concienzudos. Muchos se atrevían a violar abiertamente, ¿qué dice ahí? El sábado. Nuevamente hago la pregunta: ¿será que en el pueblo que profesa guardar el santo día del Señor ha estado profanando con todo tipo de comercio? Por ejemplo, se ha sabido que en sábado se hacen rifas de carros. No quiero decir el nombre de la iglesia, pero se han hecho rifas de carros, algo otro tipo de rifas. Algunos se atreven a vender algunos boletos para conciertos en la misma iglesia en sábado. ¿Sí? Se hacen transacciones comerciales. Se venden ciertos libros, etcétera, etcétera. ¿Saben? Temo, mis hermanos, que nosotros no estemos también haciendo las cosas, o en este caso omiso, a un consejo. Tal vez en eso no, pero un consejo que está en la palabra de Dios. ¿Y de qué me estoy refiriendo? Vamos al libro de Éxodo, para que vean a qué me estoy refiriendo. El libro de Éxodo capítulo 16. Libro de Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? La palabra del Señor dice así: y él les dijo. ¿Quién les dijo? Jehová le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. El profeta del Señor le dice al pueblo: esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Mañana es el santo día de reposo. O sea, un día antes de ¿qué? Del sábado. ¿Cómo le llamamos a ese día? ¿Cómo lo conocemos? El día de preparación, el día sexto, el día de preparación. Sigue diciendo aquí, día de reposo, dice, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Oh, mis hermanos, ¿qué tal? Aquí vemos este consejo. Pero, ¿qué tal el viernes después de que se puso el sol? Andamos muchos en las tiendas todavía comprando. Hermanos, a veces desobedecemos este mandato de cocinar y no cocemos los alimentos ni los cocinamos en el día sexto. A veces los estamos cocinando en tiempo que ya no nos pertenece. Quiero que observe el párrafo que está ahí abajo. En el tiempo de Nehemías dice: muchos se atrevían. ¿Qué dice? Se atrevían a violar ¿qué? Abiertamente el sábado. Y lo más triste
es que muchas veces nos excusamos con que es la comida para las visitas, es que es la comida que vamos a ir a salir a repartir. Se nos olvida, mis hermanos, se nos olvida aquellas palabras pronunciadas por el profeta Samuel al rey Saúl. Vamos a ir a esas palabras para entender un poco más este concepto hoy. Samuel, capítulo 15, versículo 23 y 24. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? El obedecer es mejor que los sacrificios. Que porque tú vienes temprano a la iglesia, porque me toca de directora, de diaconisas, o me toca de ministrar de anciano. Porque esto... No, esos sacrificios no valen de nada, al menos de que vengan acompañados con obediencia. Obediencia, mis hermanos. ¿Se complace Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero miren cómo trata y cómo mira el Señor la rebelión. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión. Todavía nos dicen, y la palabra del Señor nos dice, pero dice, nos entró por un oído, ¿y qué pasa? Nos salió por el otro. Rebelión. ¿Y cómo el Señor cataloga la rebelión? Como pecado de ¿qué? De adivinación. ¿Y qué nos dice Apocalipsis allá en los últimos capítulos? Que los adivinadores no van a entrar ¿en dónde? Al reino de los cielos, los fornicarios, los adivinos. Nota, si tú eres una persona rebelde, aquí toma nota que el Señor cataloga la rebeldía como adivinación. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Dice así: y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Ustedes entienden la obstinación? ¿Qué significa obstinación? Es que si el Señor nos está diciendo esto, yo no estoy haciendo mal. O sea, una persona obstinada es aquella persona que se mantiene firme en que dice no, así no es. Ese es extremismo, ese es esto otro. Es como, hermanos, ¿cómo cataloga el Señor eso? Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿qué dice? Él también te desechará para que no seas rey. Qué triste, mis hermanos, que Saúl perdió el reinado. Qué triste de que nosotros, que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes en este tiempo, perdamos lo que es ser reyes y sacerdotes. Es triste, hermanos. Tal vez podamos pensar que esto de cocinar y preparar los alimentos en el día de preparación ya no aplica a nosotros. Y digamos como aquellos de afuera, no, es que eso era para los judíos, eso no es para nosotros. Mis hermanos, ¿qué dice la mensajera del Señor? Y aquí viene lo fuerte. Yo no lo voy a decir, acá viene. El Señor no es menos exigente ahora. ¿Qué dice? ¿Está leyendo bien? El Señor no es menos exigente ahora en cuanto a su sábado de lo que lo fue cuando dio estas instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Especiales a los hijos de Israel. Ordenó que se cocieran lo que tenía que cocer. Perdón, cocer, dice, y cocinar. Es decir, hervir lo que tenía que cocinar en el día sexto. Del día sexto, día de preparación para el descanso del sábado. Sigue diciendo: los que descuidan
hacer una preparación adecuada en el sexto día para el sábado, ¿qué dice? Violan el cuarto mandamiento y son transgresores de la ley de Dios en sus instrucciones a los israelitas. Dios les prohibió que cocieran y cocinaran en sábado. Esa prohibición debería ser considerada por todos los observadores del sábado como un mandato solemne de Jehová para ellos. De esta manera, el Señor guardaría a su pueblo ¿de qué? De comer con exceso en el sábado, día que puso aparte para la meditación y la oración sagrada. Ser semejantes a Jesús, página 133, párrafo 3. Note, mis hermanos, lo que dice. Esa provisión debiera ser, ¿qué? Debería ser considerada por todos los observadores del sábado. De manera, mis hermanos, que debería de ser considerada por todos nosotros hoy también. Ya que, y aquí yo sé que acá, en esta nación, entiendo que a veces ambos esposos trabajan para ganar el sustento diario. Hay hermanas que están solteras y tienen que ganar el sustento diario. Yo sé eso, entiendo esa parte. Y saben, mis hermanos, si su deseo en esta mañana, si su deseo es, en primer lugar, poner a Dios en primer lugar antes que todas las cosas y apegar su vida lo más a la obediencia. La palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nos humillamos a Dios y nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos dará sabiduría para obedecer su mandato. He aquí otra área que muchos a veces descuidamos, y es en la llegada de este día, del día sexto. Antes de la puesta del sol, congréguese los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido ¿qué? Remisos. Testimonio para la iglesia, tomo 6, página 357. Bien, hermanos, en Isaías 53, y vamos ahí a la palabra de Dios. Si retrajeres del día de reposo, de pisotear, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, andando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos, ¿verdad? Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así, mis hermanos, esos son los llamados de Dios para en cuanto al santo día, el sábado. Y saben, al cumplir también estas cosas, el Señor nos hace no solo depositarios de su ley, sino también podemos llegar a ser aquellos reparadores de portillos. Esos reparadores de portillos, ese portillo que fue hecho por el hombre de pecado en la santa ley de Dios. Dice, el día santo de Dios ha sido profanado. El sábado ha sido sacado de su lugar por el hombre de pecado y se ha ensalzado en su lugar un día de trabajo común. Se ha hecho una brecha en la ley y esta brecha ha de ser reparada. El sábado debe ser ensalzado a la posición que merece como día de reposo de Dios. Sigue diciendo la mensajera del Señor en el capítulo 58 de Isaías: se bosqueja la obra que el pueblo de Dios ha de ser, que debe de hacer, debe ensalzar
la ley y hacerla honorable, edificar en los antiguos desiertos y levantar los fundamentos de muchas generaciones. A los que hagan estas obras, mis hermanos, a los que hagan estas obras, Dios dice: serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados, para habitar. Testimonios para la Iglesia, tomos 6, página 353. Debe de dar instrucciones claras, hermanos, en cuanto al sábado. Porque en el tiempo de la mensajera del Señor habían ministros que evangelizaban e iban abriendo nuevas iglesias. Y la mensajera les recalcó: se deben de dar instrucciones claras y precisas tocante el sábado. Miren, al establecer nuevas iglesias, los ministros deben de dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. Debemos precavernos, miren, debemos de precavernos, no sea que las prácticas flojas que prevalecen entre los observadores del domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar el santo día de reposo de Dios. ¿Cuáles son esas prácticas flojas del adorador del domingo? El adorador del domingo, pues puede que va a la iglesia y en el proceso de la iglesia se me antoja pasar a McDonald's. Vamos a pasar a McDonald's y buscamos ahí un almuercito. Y ya llega a adorar y dice: ahora la mujer le dice: vamos necesito esto de la tienda, vete a la tienda. Y en la tarde vamos a la flea market, a la pulga, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas. Es decir, adoran el domingo, pero no lo guardan. Y entonces, esas prácticas flojas y otras más no deben de estar con nosotros. Por eso es que la mensajera le llamaba a los ministros que debían de tener cuidadosamente instrucciones al pueblo en cuanto a la observancia del santo día del Señor. Por eso es que todo adventista del séptimo día, mis hermanos, debe de mantenerse firme. Y dice aquí, en la brecha, la línea de demarcación debe trazarse clara y distinta entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la señal del reino de la rebelión. Joel, los testimonios, tomo 3, página 19. El asunto del sábado será el punto culminante también del conflicto. El asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto, en el cual todo el mundo formará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen el cielo, el mismo libro. En la obra de la reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconozcan paliativos ni excusa para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Última cita, estamos terminando. Dice: aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a esto con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace excepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar ¿qué? Siempre el Espíritu de Cristo. La profecía, mis hermanos, indica que en el tiempo de apartamiento general dice que habrá un pueblo que se distinguirá. El profeta describe así a un pueblo que en tiempo de apartamiento general de la verdad y la justicia procura restaurar ¿qué?
los portillos que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios. O sea, el muro, noten, el muro que puso Él en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua. Por eso el Señor nos ha hecho el llamamiento hoy a ser reparadores de portillos. Para terminar con la última cita de la palabra del Señor, les invito al libro de Mateo 24, versículo 46. Mateo 24, versículo 41. No, sí, Mateo 24, 46. Está muy bien. Mateo 24, 46, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Reparadores de portillos. Bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor le halle haciendo así. Mis hermanos, hemos sido los depositarios de un mensaje tan solemne. Y Dios espera que caminemos conforme a este. Para reparar el portillo que han sido hechos, estos portillos que ya leímos, por el papado y las iglesias que componen Babilonia. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje que nos identifica como un pueblo distinto. Hemos sido llamados a proclamar este mensaje, pero también a vivirlo en armonía, a vivir en armonía con este mensaje. Para así prepararnos, hermanos, y preparar a otros para la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Así es, mis hermanos, recordando que Cristo pronto vendrá. Vamos a postrarnos para ir a Dios de rodillas. Padre Celestial que mora en los cielos, es interesante, Señor, como usted nos ha hablado esta mañana. Señor, y no entendemos que a veces toma a individuos que tienen las mismas tendencias a pecar que el pueblo para hablarles. Padre, porque así su nombre es glorificado. Amén. Y no el expositor de su palabra. Padre, la gloria es suya. Amén. Que nosotros simplemente somos siervos inútiles. Amén. Oh Señor, gracias que cada semilla que se ha atesorado no se la lleve el viento, no se la lleven las aves, no la ahoguen los espinos, no pase nada de esto, Señor, sino que su palabra quede permanente en cada mente de mis hermanos acá. Y por aquellos que nos oyeron también, que su espíritu les constriña. Que apresuremos, Señor, a prepararnos, porque usted viene pronto por nosotros. Gracias, despídanos de este lugar, mas nunca de su presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.